Álvaro Mutis. Álvaro Mutis nació en Bogotá en 1923, hijo del diplomático Santiago Mutis Dávila y de Carolina Jaramillo. A sus 2 años viaja con su familia a Bélgica, donde realiza sus primeros estudios en Bruselas. En 1928 nace su hermano Leopoldo y en 1931 muere repentinamente su padre, por lo que su afligida madre retorna con él y su hermano a Colombia. Al llegar al país se instaló en la finca Coelho, ubicada en el departamento del Tolima, cuyo ambiente paradisíaco marcará al autor al punto de reconocer que todas las obras que ha creado están destinadas a perpetuar este lugar del que emana la sustancia misma de los sueños, sus terrores y sus dichas, la experiencia del contacto físico con el trópico, con el clima de tierra caliente, el aroma del café, el plátano y los árboles frutales marcarían simplemente su posterior producción literaria. Tras dejar sus estudios en Bruselas, en el Colegio Jesuita de San Michael, ingresa al Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario en Bogotá. Fue justamente en este último donde tuvo como profesor al notable poeta colombiano Eduardo Carranza. A Mutis le gustaba leer libros de historia, de viajeros y de literatura, y nunca se preocupó por aprender materias como matemáticas y otras minucias, como él las llamaba. Como muchos de los grandes escritores contemporáneos, cumplió un exigente periplo de lecturas formativas que se inició con Julio Verne, Emilio Salgari, pasó por Honoré de Balzac y Flaubert, y por los muchos maestros rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, entre otros. De los latinoamericanos también leyó mucho, pero quien más lo conmovió fue Pablo Neruda, con su residencia en la tierra. En 1941, con solo 18 años, decidió casarse con Mireya Durán, con quien tendría 3 hijos, y una vez casado, para ganarse la vida, se vinculó a la radio inicialmente en 1942, que trabajó en la emisora Nuevo Mundo, que con los años se convirtió en la matriz de la cadena radial colombiana Caracol. En 1943, cuando la Compañía Colombiana de Seguros lo nombró jefe de redacciones de su revista internacional Vida, allí aparecieron sus primeros escritos durante esta época, en la que tuvo un acercamiento importante a los surrealistas, al punto de que sus versos iniciales los iba a titular La cebra perfumada. Una de las obras más destacadas del reconocido poeta, no dejando de lado las demás obras, son Macrol el Gaviero, 1673, la gran creación de Álvaro Mutis, uno de los hitos de la literatura en lengua española de este siglo. Aparece por primera vez en el poemario Los elementos del desastre en 1953 y continúa siendo el protagonista de gran parte de su obra literaria, incluidas 7 novelas: La nieve del almirante, Jonah, Llega con la lluvia, Un bel morir, La última escala del tram steamer. Otra de sus obras más destacadas es Los emisarios, 1984, es un repaso a las personas y escenarios más significativos del poeta colombiano. Se trata de un poemario homenaje a momentos, paisajes y personas significativas en la vida del poeta colombiano. También encontramos la obra En la muerte del estratega. Mutis desgrana sus anhelos existenciales, una de las narraciones más hermosas. El escritor colombiano desvela, con la muerte del estratega, sus conjeturas sobre la condición simultánea de la vida, la muerte y el silencio de trascendencia. Por último, la obra Diario de Lecumberri. Álvaro Mutis vuelca aquí sus vivencias en una cárcel mexicana, Lecumberri, en 1959. 4 crónicas sobre su experiencia como recluso en la cárcel de Lecumberri, en donde permaneció 15 meses. Un testimonio honesto y desgarrador, pero contenido en su lenguaje. Buenas noches, el día de hoy estamos con el profesor Eder Arrieta, quien gentilmente me colaborará en mi investigación acerca de la vida y obra del autor Álvaro Mutis. Buenas tardes. ¿Cómo está? Profe, bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo que más llama la atención en usted en el escritor Álvaro Mutis? Álvaro Mutis es un escritor que ha aportado a la literatura colombiana un personaje muy importante que se llama Macrol el Gaviero. Macrol es el prototipo del personaje llamado casi antihéroe,
debido a sus características personales. Un personaje que toma la vida como si fuese lo último. De cierta forma es una expectativa de la personalidad de Álvaro Mutis. Álvaro Mutis se encasilla como modernista o postmodernista. De hecho, sus obras como Caníbal Almirante, Ilona llega con la lluvia, Tiempo el morir, y el mismo Almíbar plantean esa secuencia de héroes. Entonces, el hecho que Macondo esté presente casi en todas sus obras es una construcción de mundo, es una visión de mundo desde la perspectiva de Álvaro Mutis. Y eso es algo muy interesante, debido a que pocos escritores en Colombia tienden a prevalecer un mismo personaje en todas sus obras. Entonces, es una característica que me llama mucho la atención sobre Mutis. Bueno, la siguiente pregunta sería, ya que me ha dicho que ha leído muchas de sus obras, ¿cuál de esas obras es con la que más se siente identificado o cuál es la que más le gusta? Todas las obras son hermosas, pero Almíbar es una historia que me representa mucho, porque me gusta la técnica que utiliza Mutis en ese flashback y en ese flash forward, el ir del pasado al futuro y del futuro al pasado. Hacer una intercalación de discursos, una intercalación de diálogos donde el tiempo y el espacio se confluyen, se unen. Una de sus características al momento de escribir, él siempre fue un viajero del tiempo. Un viajero del tiempo, efectivamente. También me place esta novela porque toma muchas características y perspectivas de Colombia, no solamente a nivel ideológico, sino que también plantea problemáticas que se presenten en la vida del colombiano. Bueno, y la última pregunta sería, esta sí es bastante importante. Se le considera a Mutis como uno de los mejores escritores contemporáneos en su época. ¿Por qué cree usted que se le da este sentido, este prestigio? Bueno, por el manejo del lenguaje. Es un escritor que tiene una gran prosa, tiene un gran discurso a nivel intelectual, maneja la historia de Colombia como pocos. De hecho, él hace un estudio sobre Simón Bolívar, y ese estudio de Simón Bolívar es el que presenta y se lo regala, literalmente se lo regala a García Márquez para que García Márquez escriba El general en su laberinto. De hecho, es una persona muy académica, muy estudiosa. Ellos eran muy amigos. Muy amigos. Y de hecho, creo que la investigación de Mutis era muy ardua, y eso le cataloga, le indica el título de buen escritor. Pese a las críticas, todos los escritores también tienen sus altos y sus bajos y tienen